el libro en sí. Pero mientras tanto les voy a ir hablando un poco de la estructura del libro, mientras que pueden encontrar el libro, quién lo escribió, en qué año. Y lo primero que vamos a decir que la tradición judía dice que el libro, aun cuando es anónimo, le otorga la autoría ¿a quién? A Jeremías. ¿Se recuerdan de eso? Otro de los datos que podemos decir, o por información que podríamos decir acerca del libro de Lamentaciones, es que fue escrito en el año 586 a.C. Ahora, también decíamos recién que está dividido en tan solo 5 capítulos. ¿Y qué es lo que pasa en estos 5 capítulos? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que está relatando en estos 5 capítulos? Una de las cosas que está relatando es cuando el tiempo de Babilonia, ¿se acuerda? Cuando el tiempo de Babilonia, este imperio había crecido y de pronto viene a arrasar con toda Judá, viene a conquistar Jerusalén y toma prisioneros de alguna forma a los reyes, a los sacerdotes, a las personas, a los líderes, a las personas que tenían más recursos, más dinero, los toma prisioneros y se los lleva a Babilonia. Y lo único que queda en Jerusalén es destrucción, es pobreza, es lamento, es angustia, es dolor. Eso es lo único que queda en el tiempo en Jerusalén. Es lo único que logra quedar. Y ahora, ¿cómo está escrito este libro de Lamentaciones? Está escrito en una forma, podríamos decir, porque la Biblia está escrito en varios géneros literarios. Y el libro de Lamentaciones está escrito en una forma de poesía. Y en la Biblia hay varios libros que están escritos en forma de poesía. Podemos encontrar Cantar de los Cantares, uno de los que más conocemos, que su poesía es una poesía romántica. Pero la diferencia de esta poesía, vamos a ir pasándolo, es que es una poesía fúnebre. Es una poesía fúnebre. Y eso es lo que expresa este libro. En este libro hay mucha tristeza, hay mucho lamento, hay mucho llanto, hay mucho dolor, pero también vamos a encontrar palabras de esperanza. También vamos a encontrar la oración. También vamos a encontrar que la misericordia de Jehová siempre está presente en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios. Eso vamos a encontrar en este libro. Ahora, este libro también podemos decir que está escrito en una forma, ahí está, la forma en forma poética. También vamos a decir que está escrito en una forma acróstica. ¿Y qué es lo que será esto? Algunos dirán, y yo sé que algunos lo han implementado. ¿Se acuerda cuando antes escribíamos una palabra, no sé, uno escribe por lo general en forma vertical, una palabra, y acróstico significa que uno lo escribe en forma vertical, horizontal y vertical, que gracias por la corrección, lo escribe en forma vertical, y a raíz de esto uno va sacando ciertas poesías o va escribiendo ciertas cosas, va detallando ciertas cosas. Y usted dice, ¿por qué? ¿De qué sirve esto? ¿Para qué? ¿Y por qué esta información? Y de alguna forma la Biblia está escrita siempre de una forma intencional. Cuando se escribió el libro, podemos ver el libro, el Nuevo Testamento, Marcos. ¿Se acuerdan para quién está escrito Marcos? Está escrito para los romanos. Cuando leemos que Lucas está escrito para los griegos. Y cuando leemos tal vez Mateo, dice la Biblia que está escrito para los judíos. Y la Biblia está escrita en forma intencional para que todos las puedan entender, para que todos pudieran entender en ese tiempo lo que quería decir la Biblia. Tal vez un romano, si leía Mateo, le iba a costar mucho entender lo que el Señor quería explicar o decir. Pero cuando leía Marcos, tal vez se le hacía mucho más fácil. La Biblia es intencional. Y de alguna forma cuando la Biblia leemos y entendemos en el hebreo que está escrito en forma acróstica, Jeremías de alguna forma estaba usando, no utilizó una palabra específica, sino utilizó el abecedario hebreo, podríamos decirlo.
Usó cada letra del abecedario hebreo para escribir cada uno de sus capítulos. Por eso que cada uno de sus capítulos tiene 22 versículos. Y con esto, ¿qué quiero decirles? ¿Cuál es la idea de que haya sido escrito de esta forma? Una de las ideas que haya sido escrito de esta forma es para que el pueblo de Dios pudiera aprenderse este libro por completo. Pudiera aprendérselo, porque es como cuando a un niño usted le enseña el abecedario. Usted le dice A, le dice B, le dice C, le dice D, ¿no es cierto? Pero el niño de repente se equivoca y de la B pasa a la F, a la Z, y eso pasa muchas veces y dice, no, te faltó algo. Te faltó una letra. Te faltaron varias letras, de la B a la Z, varias letras. Y él empieza de nuevo, A, B, C, y uno se aprende el abecedario, ¿no es cierto? Y cuando los judíos podían leer en el día después, han pasado los años y pueden leer este libro, dice, el capítulo 1, la A, dice esto. La idea del Señor y de Jeremías también, de este libro, es que ellos se lo pudieran aprender. Que se lo pudieran aprender y también lo segundo es que Jeremías quería expresar algo con esto. Que su dolor era tan grande que aun cuando ocupara todas las letras del vocabulario hebreo, no había forma de poder expresar el dolor que estaba sintiendo. Este libro es un libro para el tiempo de hoy, porque todos en algún momento hemos pasado un momento difícil, un momento de lamento, un momento de llanto, de tristeza, un momento en el cual parece que todo está destruido, un momento en el cual parece que nada tiene solución. Y todos hemos pasado un momento así. Israel lo pasó en ese momento. Y el Señor no quería que ellos se olvidaran de alguna forma de esto. Ahora, cuando el Señor no quiere que se olviden de esto, ¿es por qué? ¿Cuál es la causa de esto, de que el Señor no quiere que se olviden de esto? Es que ellos, fase 1, que lo que el Señor está buscando el Señor con esto, con ellos, es que ellos no vuelvan a cometer los mismos errores. Es que cuando lean este libro digan, wow, mis antepasados pasaron esto, sufrieron esto, pero fue a causa de sus pecados, fue a causa de sus errores, fue a causa de sus equivocaciones. Y la idea de esto es que el pueblo no vuelva a vivir esta situación, no vuelva a pasar por esto. Por eso, de alguna forma, eso es lo que trata de expresar este libro. Eso es lo que nos quiere enseñar cuando leemos este libro, Génesis. Ahora, vamos a ir al capítulo 1. Y dice así, en el capítulo 1. Vamos a leer solo algunos versículos, ¿ya? El 1 dice, pobrecita de ti, Jerusalén. Antes eran las más famosas de todas las ciudades. Antes estabas llena de gente, pero te has quedado muy sola. Te has quedado viuda. Fuiste la reina de las naciones, pero hoy eres esclava de ellas. Bajo el peso de las cadenas, la gente de Judá salió prisionera. Sus enemigos los atraparon y los maltrataron con crueldad. Ahora son esclavos en países lejanos y no han dejado de sufrir. Este es tu pecado, que Dios te castigó. Y así podríamos leer todo el capítulo 1. Y lo único que vamos a encontrar en este capítulo, el primer capítulo, es que de alguna forma su vanidad, su orgullo, ¿te viene en el capítulo 1? Perdón, está en la traducción TLA para algunos que lo pudieran leer ahí. Que veía ahí algunas caras ahí. Pero la idea de este capítulo 1 es mostrar cómo ellos se sentían, qué es lo que ellos estaban viviendo, qué es lo que ellos estaban pasando. En algún momento ellos se sentían como la ciudad, como, mire lo que hace el orgullo y de alguna forma la vanidad, porque ellos se sentían como que eran el pueblo, sí, eran el pueblo escogido de Dios, eran el pueblo bendecido, y pensaban que esas cosas nunca iban a cambiar en sus vidas. Dios había entregado bendiciones a su vida, le había entregado la tierra prometida, Dios los había protegido, había sido grandes hazañas en sus vidas. Y ellos se sentían seguros con esto, seguros de que nada les iba a pasar. Y mire cómo se sentían ellos. Antes era la ciudad la más famosa, antes estabas llena de gente, fuiste la reina de las naciones. Ellos caminaban con orgullo, ellos caminaban con vanidad. Antes sus calles estaban llenas de fiesta, antes sus calles estaban llenas de alegría. Pero cuando sacamos a Dios del esquema,
cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, cuando no hacemos la voluntad, porque sin duda había bendición para sus vidas y hay bendición para nuestras vidas. Pero también hay pactos que Dios hizo a través de esas bendiciones. Te bendeciré si me sigues. Te bendeciré si me sirves. Estaré contigo si estás conmigo. Y cuando ellos se olvidaban de la segunda parte, es lo que traía la consecuencia del castigo a sus vidas. Es lo que trajo el lamento, es lo que trajo la tristeza. Es lo que trajo esta soledad. Y miren lo que trajo al pueblo que ellos pudieran vivir así. Dice, te has quedado muy sola. Te has quedado viuda. Lo representa como una viuda que se ha quedado sin su marido. Y dice, oye, eres esclava. Dice en otro versículo, eres prisionera. Dice, te atraparon y te maltrataron con crueldad. Dios te castigó. El pueblo entero llora y anda en busca de pan. Y mientras meditaba en esto, y yo meditaba muchas veces en mi propia vida, y hay momentos en los cuales uno ha vivido momentos difíciles. Uno se ha equivocado también, ha vivido momentos, cosas así. Y a veces el Señor también nos quiere llevar a recordar esos momentos. Yo no sé si usted alguna vez recuerda algún momento y dice, no, yo no quiero vivir nunca más eso. Tal vez ya no lo recuerda con ese dolor, tal vez uno ya no llora. Tal vez uno cuando recuerda eso ya no hay como rabia, rencor, o no sé, porque me estafaron, me hicieron esto, o no sé, pasé tal situación. Y uno ha vivido esos momentos. Pero hoy día cuando uno recuerda esas cosas que el Señor nos lleva muchas veces a querer recordar eso, es para decir, no, Señor, yo hoy día antes de hacer un negocio, no sé, te voy a preguntar. No quiero volver a vivir lo que yo viví. Antes de entablar, no sé, una relación con tal persona, quiero saber si es la persona correcta. No quiero volver a sufrir. No quiero volver a pasar lo que ya pasé. Antes de entrar en un trabajo, Señor, llegué y entré porque me iban a pagar más y yo sentía que era este el lugar, pero entré acá y me ha traído puro dolor de cabeza, puro llanto, puro sufrimiento. Yo te voy a empezar a preguntar. Y eso es lo que busca Dios con este capítulo y con Lamentación en general. Que el pueblo pudiera recordar, que pudiera pensar y decir, pucha, si en el pasado claro, Jeremías lo estaba viendo de otra forma presente, pero lo que hoy día busca Lamentaciones es que nosotros podamos recordar y decir, yo no quiero volver a equivocarme, no quiero cometer los mismos pecados, porque cometer los mismos pecados de alguna forma traen consecuencias, y yo no quiero esas consecuencias. Ahora, el capítulo 2 es maravilloso, porque en medio de todo este llanto, en medio de todo este dolor, dice, pobrecita de ti, Jerusalén, cuando Dios se enojó contigo, derribó tu templo y acabó con tu belleza. Ni siquiera se acordó tu reino de este mundo. Ofendido y enojado, Dios destruyó por completo toda la casa de Israel. Derribó las fortalezas de Judá, quitó el rey de su trono, puso en vergüenza a sus capitanes. Borró Dios nuestro poder cuando se enojó con nosotros. Nos enfrentamos al enemigo, pero Dios nos retiró su ayuda. Y cuando uno lee este capítulo, de alguna forma... Perdón. Es maravilloso cuando uno lee de alguna forma este capítulo, porque sigue habiendo lamento, sigue habiendo tristeza, sigue habiendo dolor. Mire, Jeremías dice, nos quitaron todo. Quitaron al rey, quitaron la riqueza, arrasó con todo Babilonia, dejó destruida. Pero ¿sabes lo que nos muestra este capítulo? Que en medio de la tristeza, en medio del dolor, Dios aún sigue teniendo el control. ¿Se da cuenta de eso? Porque aquí no dice, hoy Dios se apartó y no sé, perdió el control y vino una nación extranjera y nos vino a invadir. Este capítulo nos está enseñando que en medio de la tristeza y en medio del dolor, en medio de la aflicción, Dios nunca ha perdido el control. A veces pensamos que sí, que Dios ha perdido el control, pero Dios no pierde el control. Es más, Dios mismo dice, yo estoy haciendo esto. Dice, cuando Dios se enojó contigo, derribó su templo. Lo que ellos era tan orgullo para ellos, que adoramos a Dios, pero también habían dejado entrar a otros dioses de otras naciones extranjeras.
El Señor había traído profetas y le habían dicho arrepiéntanse de sus pecados. Pero ellos no quisieron obedecer. ¿Y sabe qué? Dios dice, yo tengo el control de esta situación. Así es. Dios tiene el control de la situación. Sí. Aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Recordaba esto cuando tal vez Job, ¿no es cierto? Cuando viene y parece que todo está excelente y todo está perfecto y el diablo viene y se presenta delante de Dios y le dice, ¿no es cierto? Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Sí, él es así, pero porque tú lo tienes cercado. Entrégamelo y veremos qué será. Y el Señor, ¿qué dice? ¿Está bien? Le dice. Dios le da parte, pero Dios sigue teniendo el control. Le dice, ya puedes hacerlo. Pero si Dios le hubiera dicho que no, no podía hacer nada. Pero Dios le dice, ya está bien. Haz con él lo que quieras hacer, pero no toques su vida. Y tal vez hubo sufrimiento, hubo llanto, hubo momentos difíciles, tristeza. Pero Dios tiene el control. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. Dios tiene el control, aún en los momentos más difíciles. Y yo sé que todos en algún momento, por eso yo le digo que este mensaje es para hoy día. Porque todos en algún momento hemos pasado una situación, todos distintos, ¿no es cierto? Pero hemos pasado un momento en el que hemos llorado y hemos dicho, Señor, ¿tú no estás? ¿No me estás viendo? Como decía Habacuc, ¿acaso no estás viendo lo que está sucediendo? ¿No estás viendo lo que está pasando? Decía Habacuc. Pero Dios tiene el control. Dios se preocupa de nosotros, Dios se preocupa de su pueblo. Ve que no íbamos a pasar por todo tan... Pero hemos llegado al capítulo 4 y dice, ¿dónde está el capítulo 3? Y el capítulo 3 lo vamos a dejar para el final. Porque de alguna forma decíamos que este libro está compuesto por una poesía. Y todo el libro está compuesto por una poesía, pero también está escrito de una forma acróstica, dijimos, excepto el capítulo 5, que también respeta los 22 versículos, pero el capítulo 5 está escrito en otra forma, de ahí lo vamos a explicar, o sea, no en una forma acróstica, eso más que nada. Pero el capítulo 3 es como el central de este libro. Es lo central de este libro, así que lo vamos a dejar para el final. Pero el capítulo 4, miren lo que dice. Perdió el oro su brillo, quedó totalmente empañado por las esquinas, las calles quedaron regadas las joyas del templo. Reclaman pan nuestros niños, miren lo que sucedía. Eso es lo que estaba diciendo a nivel nacional. Eso es lo que estaba sucediendo. Reclaman pan nuestros niños, pero nadie les da nada. La lengua se les pega al paladar, casi mueren de sed. En las calles se mueren de hambre los que antes comían manjares. Entre la basura se revuelcan los que antes vestían con elegancia. Al 9, a falta de alimento todos mueren poco a poco. Más vale morir en la guerra que morirse de hambre. ¿Ha escuchado esa frase que muchas veces pareciera que mejor es estar muerto que estar vivo? Algunos dicen, ¿no es cierto? Es porque a veces uno está pasando algo como una aflicción, como algo muy difícil. Y eso es lo que estaba relatando, que es lo que ellos estaban pasando. Destruida ha quedado Jerusalén. Hasta las madres, mire, más cariñosas cocinan a sus propios hijos para alimentarse con ellos. ¿Sabe qué? Cuando sacamos a Dios de nuestra vida, todo lo que parece muchas veces que tenía gran valor, pierde su valor. El brillo del oro dice que había quedado de lo que habían logrado rescatar cuando se fueron robándose los tesoros, los oros. La gente buscaba este oro y tal vez otra vez el oro era estatus nos daba un estatus, una posición, pero hoy día el oro no valía más que, dicen unos versículos por ahí, que unas joyas viejas o que un pedazo de pan. Y la gente buscaba esto que había quedado para poder comprar pan. Tenían hambre, tenían necesidad, había tristeza. Por eso que Jeremías relata este libro y es una poesía fúnebre, porque había necesidad, había tristeza. Y este es el resultado de lo que pasa cuando el pueblo decide dejar a Dios de lado. Este es el resultado de la tristeza a nivel nacional, cuando vemos muchas veces naciones que están totalmente corrompidas, que están pasando totalmente hambre, es porque hay una nación de alguna forma
que ha dejado a Dios de lado. Sí, Dios sustenta a sus hijos, pero son tal vez unos pocos los que han quedado, los que han permanecido. Dios nos ayude en esta forma, en esta mañana, a permanecer cerca de Él. Porque eso es lo que nos trata este capítulo. Nos lleva a decirnos, hey, permanezcan al lado del Señor, para que no pasen calamidad. Permanezcan cerca de Él, para que puedan en el día de mañana estar delante de su presencia. Permanezcan. Eso es lo que el Señor nos trata de decir en este capítulo, el capítulo 4. El capítulo 5. Y el capítulo 5 es muy lindo igual. Porque vemos que el capítulo 1, el 2, el 3 y el 4, de alguna forma, Jeremías está buscando a Dios también. Hay pequeños fragmentos de oración. Pero el capítulo 5 es un capítulo completo en el cual Jeremías ora al Señor. Y dice así: Dios mío, fíjate en nuestra desgracia. Date cuenta de que nos ofenden. Nuestra tierra, nuestra patria ha caído en manos de extranjeros. Nos hemos quedado sin padre, nuestras madres han quedado viudas. Hasta el agua y la leña tenemos que pagarla. No tenemos motivo de alegría. En vez de danza hay tristeza. Pobres de nosotros, por el pecado perdimos el reino. Vamos perdiendo las fuerzas. Estamos a punto de morir. Mira el 19, el 20 y el 21. Pero tú, Dios nuestro, reinas para siempre. Tú eres nuestro rey. ¿Por qué te has olvidado de nosotros y nos has abandonado tanto tiempo? Déjanos volver a ti y volveremos. Devuélvenos el poder que tuvimos. ¿Y sabe qué es lo lindo de este capítulo, el capítulo 5? Es que nos muestra que aún en medio de la aflicción, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano? Uno dice, ¡ay, pero qué hay de lindo en este capítulo! Porque uno ve la oración y parecía que todo es malo de nuevo, como que todo es lamento, todo es lágrima, todo es tristeza. Pero hay algo que nos quiere enseñar este capítulo. Y es que nosotros aún en medio del lamento, en medio de la tristeza, tenemos que aprender a levantar un clamor al Señor. Sí, Señor, amén. Tenemos que aprender a enfocarnos en Él. Tenemos que aprender a volver a ir a Él. Porque Él es el que trae paz a nuestra vida. Dice, clama a mí y yo te responderé. Así dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Yo traeré paz a tu casa. Yo traeré sanidad a tu casa. Yo traeré libertad a tu casa. Yo traeré liberación a tu casa. Eso es lo que dice el Señor. Clama a mí, eso es lo que nos está enseñando el capítulo 5. Nos está enseñando que de alguna forma el cristiano, en medio de la aflicción y en medio de las dificultades, no nos tenemos que olvidar de orar. Y nuestra pastora recién nos decía eso. La importancia de la oración. Decía, tal vez te levantaste y ni siquiera dijiste gracias, Señor. Y por ahí podemos, decía ella, ir al baño a ducharnos y podemos resbalarnos y caernos. Y tal vez ese fue el último día de nuestras vidas, no sé. Pero la oración es importante en la vida del cristiano. Pero no solamente tenemos que aprender a orar en los momentos de gozo, porque en los momentos de felicidad nosotros vamos saltando y diciendo, gracias Señor, me diste esto, alcancé esto, me subieron el sueldo, ahora sí que sí, logré esto. Todo, parece que todo está encauzado, todo tiene solución. Pero en medio del llanto, en medio de la tristeza, en medio de la dificultad, el cristiano también tiene que aprender a buscar a Dios. Y eso es lo que nos está enseñando este libro. Sí, Señor. Que tenemos que aprender a recurrir a Él, a correr a sus brazos nuevamente. Tal vez nos equivocamos, tal vez hay equivocaciones, tal vez hay errores, tal vez hay pecados, pero Dios puede sanar nuestra vida. Dice que Él vino para traer vida y vida en abundancia. Amén. Que Él vino para traer libertad a los corazones cautivos. Él vino a restaurar. Él vino a poner todo en cauce. Dios nos ayude en esta mañana. Y hemos llegado al capítulo 3. El capítulo 3
Los versículos centrales son el 21, el 22, el 23, también el 30 al 25, también el 30 y el 31. Amén. Pero cuando leemos este capítulo tiene 66 versículos y uno dice, wow, ¿y a dónde están los 22 vocabularios, podríamos decir, letras del alfabeto hebreo? Y es que dice el capítulo 1, el 2 y el 3, escrito con, pongámosle, con la A, los otros 3 con la letra B y los otros 3 con la letra C, y así también vamos a encontrar esto que le decía en delante, el formato acróstico en este libro. ¿Amén? Pero el capítulo 3 es como, de alguna forma, es como algo más personal. Porque recién decíamos que había un lamento como a nivel nacional, de que mira las naciones, de que mira lo que has hecho con Israel, mira el sufrimiento que hay en esta nación. Pero aquí el capítulo 3, Jeremías se lo toma de una forma como más personal. Y dice así: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Así se sentía de alguna forma Jeremías. Como que el Señor lo estaba, ¡ay! Pero ¿cuándo el Señor me va a sacar de acá? Es como que decía en algunos versículos, yo vi esto y ahora lo estoy más encima padeciendo, estoy sufriendo esto. ¿Y por qué le hablo tanto de esto? Porque yo quiero que usted pueda ver que Jeremías de alguna forma había mucha tristeza en esa época. Sí, señor. La ciudad se había destruido, había mucho dolor y Jeremías de alguna forma decía, Señor, como que no te veo, me estás haciendo esto, mis huesos se han quebrantado. Pero de pronto cuando llegamos al versículo 21 dice, esto traigo a mi corazón, es como esto recuerdo, en esto pienso, por esto tengo esperanza. Si las circunstancias, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él espero. Bueno es el Señor para los que esperan, para el alma que lo busca. Y cuando uno lee esto dice, ¿qué cambió? Porque de alguna forma las circunstancias, cuando uno sigue leyendo para abajo, seguía pasando lo mismo. Seguía habiendo llanto, seguía habiendo dolor, seguía habiendo tristeza. Pero de pronto parece que aquí Jeremías algo pasó. ¿Qué fue lo que cambió? Fue su actitud frente a la situación. Fue recordar a quién él le estaba sirviendo, a quién él busca, a quién él adora. Y eso es lo que el Señor también viene a decirnos en esta mañana. Dice, esto traigo a mi corazón. En esto me recuerdo, en esto me voy a enfocar. Y nosotros tenemos que aprender a enfocarnos. Tenemos que aprender a enfocarnos en esta mañana. Dice, esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza. Más que la misericordia del Señor, jamás terminarán, pues nunca fallan sus bondades. Una pregunta en esta mañana. ¿Su misericordia, su bondad, tiene fecha de vencimiento? No. Su bondad nunca falla. No, señor. Su misericordia nunca falla. Como decíamos delante, Él siempre tiene el control. Él siempre tiene cuidado de nosotros. Él siempre está pendiente de nuestra vida. Sí, señor. Y eso es más o menos lo que este libro trata de enseñarnos. Que aún en los momentos difíciles de nuestras vidas que uno pueda estar viviendo o que uno pueda estar pasando, entender que Dios tiene el control. Que su misericordia nunca falla. Así es. Que Dios es bueno para siempre. Pero también entender que el cristiano tiene que aprender a ir en los momentos difíciles a orar y a buscar a Dios. Uno tiene que acordarse de Él y Él hará misericordia en nuestras vidas. Eso es lo que este libro trata de enseñarnos a nuestras vidas. Y ese es el mensaje del Señor en esta mañana para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, que el Señor le guarde su vida. Amén. Y le voy a invitar a nuestro pastor que nos esté ayudando en una oración.